Rubén, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalense le saluda desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, Antonio. Un gran saludo cordial a tu programa Razón Radio y a toda la audiencia que nos sigue a estas horas de la mañana. No está ahora conmigo su tocayo Rubén Atahuichi, él sigue carnavaleando, así que yo nomás le voy a hacer la entrevista a Rubén. Adelante, claro que sí, Rubén, mi tocayo siempre solía estar. Sin embargo, un gran saludo, gracias por el contacto, gracias por la cobertura. Estamos siempre dispuestos a compartir, gustosos con tu programa, Antonio. Rubén, hay un tema pendiente, importante, por supuesto, en la Asamblea Legislativa. Se están diciendo muchas cosas. Lo primero que quisiera es que me ponga un poco en contexto y en cronograma. A ver, estoy hablando de las elecciones judiciales, Rubén. ¿Cómo podríamos entrar? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cómo se está organizando? En fin, pónganos en contexto, por favor, Rubén. Bueno, en esta legislatura 2022-2023, una de las prioridades para la Asamblea Legislativa Plurinacional es la preselección de las autoridades judiciales. Está dentro de estas prioridades de las actividades legislativas que tenemos como Asamblea, entre otros, claro está. Entonces, estamos ya casi contra el tiempo, habida cuenta de que hasta fines de abril ya tendríamos que tener todo listo en cuanto se refiere al proceso de preselección. Esto está a cargo de la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese entendido, ya se está trabajando una alternativa o una propuesta, en este caso de un reglamento de preselección que va a ir acompañado también de una convocatoria para este proceso de preselección de las altas autoridades del órgano judicial. Estamos hablando de 23 magistrados y 3 consejeros, es decir, 23 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que son 9, 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, estamos hablando de 5 magistrados del Tribunal Agroambiental y 3 consejeros del Consejo de la Magistratura. Entonces, la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus comisiones mixtas, reitero, Antonio, tiene que entregar la nómina de preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral, que a través de esta instancia posteriormente pueda llevarse a efecto la elección por voto popular conforme establece la Constitución y como se ha desarrollado también en 2 anteriores oportunidades. Estamos hablando del año 2011 y el año 2017. En síntesis, es una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional definida en el 158, numeral 5, cuando dice que son atribuciones de la Asamblea Legislativa preseleccionar precisamente a estos postulantes. Rubén. Asimismo, cierro la idea, Antonio. Una vez preseleccionado, el pueblo boliviano elegirá con su voto en las elecciones que se va a definir conforme a ley. Perfecto, Rubén. ¿Por qué no le explicamos un poco a la gente que nos sigue en La Razón Radio y cómo se hace esta preselección? Bueno, de acuerdo a las 2 experiencias que hemos tenido ya en el marco de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado del año 2011 y el 2017, son 2 momentos importantes que se cumplen en la conformación de las altas autoridades judiciales del Poder Judicial. El primer momento corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese momento es la preselección. El segundo momento es la elección propiamente, cuando el pueblo boliviano interviene a través del sufragio universal, secreto, que van a emitir con su voto y elegir a sus máximas autoridades judiciales. Entonces, cumpliendo estas reglas del juego constitucional definidas con anterioridad, en este caso, la Asamblea Legislativa, en este mes, ya estamos finalizando el mes de febrero, pero ya en marzo tenemos que tener listo el reglamento del proceso de preselección. Tenemos que ir trabajando cómo vamos a preseleccionar a los postulantes
a estas altas autoridades del órgano judicial. Y para ello nos vamos a remitir también a los contenidos constitucionales definidas en el 182, que dice, por lo menos ahí establecen 5 requisitos mínimos que entre otros se va a ir trabajando en este reglamento de selección. Primero, es muy importante la edad. Aquí la edad es 30 años. Segundo, ser abogado, tener título en profesional, ya sea el título académico y el título en provisión nacional de abogado, para los 3 cargos, el constitucional, el supremo y el agroambiental. No se exige título de abogado para el Consejo de la Magistratura, porque esta es una instancia de control, de fiscalización, que se encarga de la parte administrativa, financiera propiamente, entonces inclusive se puede habilitar para otros profesionales del área financiera. Pero también se va a tomar en cuenta los años de experiencia en el foro profesional, 8 años como mínimo, ¿no? Y también se va a tomar en cuenta la carrera judicial, porque hay muchos profesionales que han iniciado desde ser, inclusive personal auxiliar, desde oficiales de diligencia, estamos hablando de auxiliares, de secretarios, actuarios, pasan a ser jueces, vocales, entonces se va a tomar muy en cuenta el ejercicio de la función judicial. Pero también se va a tomar en cuenta la cátedra universitaria. Entonces, estos son los 5 requisitos mínimos que expresa la Constitución, pero se va a incorporar otros requisitos, nosotros entendemos, porque también el 234 de la Constitución establece para ser servidores públicos, estar con registro en el padrón electoral, haber cumplido los deberes militares, hablar un idioma oficial o 2 idiomas oficiales, el castellano y un idioma originario, digamos, no tener sentencia condenatoria ejecutorial. Entonces son requisitos formales habilitantes y también que hacen a un proceso de preselección de carácter meritocrático fundamentalmente. Entonces, estos contenidos mínimos que hacen a los requisitos se tienen que trabajar, tienen que estar insertados y aprobados en un reglamento. Y posteriormente, o en este caso acto seguido, se va a emitir una convocatoria para que las y los postulantes a estos altos cargos del órgano judicial puedan presentarse cumpliendo estos requisitos. Entonces, tomando en cuenta estos antecedentes, las experiencias del 2011 y 2017, hay que mejorar desde luego el proceso de preselección, porque ha sido criticado bastante, pero yo creo que tomando en cuenta estos contenidos y la exigencia del pueblo boliviano y de las instituciones que sean un proceso de preselección de carácter meritocrático, participativo, transparente, yo creo que podemos cumplir lo que dice la Constitución, como es el proceso de preselección. Posteriormente, una vez preseleccionado, vamos a remitir las nóminas al Tribunal Supremo Electoral para que pueda organizar las elecciones. Por ejemplo, Antonio, la experiencia siempre es importante y hay que mejorar, ajustar. El 2017, que es el más reciente, teníamos 36 candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia. Luego teníamos también para el Tribunal Constitucional un número de postulantes de igual número, 36. Para el Tribunal Agroambiental se ha preseleccionado en esa oportunidad 14 candidatos o candidatas. Y para el Consejo de la Magistratura, 10 postulantes. Y claro está, cumpliendo siempre el criterio constitucional de la equidad de género, al menos el 50% de estos candidatos o de estas candidatas tienen que ser pues mujeres, ¿no? Varones y mujeres en paridad, porque así son las reglas. Entonces, eso es lo que vamos a realizar como Asamblea Legislativa Plurinacional a través de las comisiones mixtas, como ya decía anteriormente, de Justicia Plural y de Constitución de la Asamblea. Ahora, Rubén,
las cosas en la Asamblea seguramente no van a ser tan fáciles, ¿no? Ahora fácilmente se puede hablar hasta de tres fuerzas políticas dentro de la Asamblea, dos del MAS más la oposición. ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo ve? ¿Usted cree que hemos tenido, acuérdese, problemas con la elección del defensor del pueblo? En fin, ¿cómo ve? ¿Cuál es su análisis político de cómo podría avanzar este proceso en la Asamblea Legislativa? Sí, primero que nada tenemos que anteponer los intereses del pueblo boliviano. La conformación o la reconformación del órgano judicial es una razón de Estado, es una cuestión de Estado para nosotros, porque hay una necesidad constitucional, hay una necesidad sentida de la población boliviana que podamos conformar un nuevo órgano judicial a través de sus máximas autoridades. Consecuentemente, tenemos que cumplir nuestra atribución constitucional. Es un deber constitucional que nos impone, que nos atribuye la Constitución a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no estamos conscientes, si no estamos convencidos del cumplimiento de este deber constitucional, seguramente podemos tener muchos problemas y dificultades como se ha tenido a la hora de llevar adelante el proceso de preselección del defensor del pueblo. Pero también hay que rescatar. El año pasado, por ejemplo, en la Comisión Mixta de Constitución, hemos consensuado, hemos revisado los contenidos mínimos del reglamento y hemos aprobado por unanimidad las tres fuerzas políticas que tienen su representación en la Asamblea, el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, y han participado desde el primer momento, la aprobación por unanimidad, la recepción de postulaciones, la habilitación, la revisión de los méritos, la evaluación, las entrevistas y finalmente hasta el proceso de designación. En la última fase hemos tenido problemas porque ya se politizó, hubo cálculos políticos, claro, pero en todo el proceso de preselección hemos desarrollado una labor por tiempo y materia. Con las tres fuerzas políticas hemos concluido. Si hemos tenido esa capacidad de poder llevar adelante como Asamblea Legislativa Plurinacional, con esa responsabilidad histórica para con el país, ahora también podemos tener esa misma capacidad, esa misma voluntad política de llevar adelante este proceso de preselección y entregar a los mejores hombres y a las mejores mujeres calificadas, entrevistadas al Tribunal Supremo Electoral y de esa forma el pueblo boliviano pueda elegir con su voto a sus jueces supremos. Entonces, claro que sí, se puede en la medida, Antonio, que tengamos como parámetro con el cumplimiento de la Constitución y de nuestras normas legales en el país. Ahora el primer desafío, el primer reto va a ser el reglamento, justamente, senador, ¿es así? Sí, sí, hay que definir las reglas de juego. Si bien hay criterios constitucionales que han sido desarrolladas por la ley electoral, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero tenemos que trabajar en un reglamento que defina los requisitos comunes y los requisitos específicos para cada una de estas altas magistraturas. Entonces, ahí es donde vamos a ir debatiendo qué perfil profesional con relación a un magistrado o una magistrada requerimos. ¿Cuál debe ser ese perfil? Ya se ha debatido bastante la idoneidad, la meritocracia, la probidad, la experiencia, que permitan resolver los grandes males de la administración de justicia, como es la retardación, la mora procesal, la falta de acceso. Entonces, tenemos que diseñar en base a ese contexto que exige la sociedad, que tengamos jueces supremos, magistrados que le devuelvan la confianza a la ciudadanía. Entonces, ahí tiene que prevalecer la meritocracia, la carrera judicial, aquellos que conocen y practican en los ámbitos jurisdiccionales, aquellos que han escrito producción intelectual, jurisdiccional, procesal, aquellos que han trabajado con doctrina, con investigación, pero fundamentalmente la práctica del derecho que finalmente pueda resolver o pueda garantizar los bienes jurídicos, porque si no tomamos en cuenta el clamor popular, la exigencia popular de que sean los mejores postulantes, los mejores abogados,
los mejores jueces que han trabajado desde las provincias, desde cargos inferiores y que han adquirido experiencia en 5, en 10 años, en 15 años, yo creo que no vamos a cumplir con ese objetivo estratégico que pide la población de transformar la justicia, porque es una oportunidad también de transformar la justicia a partir del proceso de preselección meritocrático y la elección de las altas autoridades del órgano judicial. Permítame, senador, no ser tan optimista como usted. Yo le digo esto porque ya hemos recogido versiones, son públicas, han estado en los medios, en las redes, en la oposición, por ejemplo, dicen que el MAS va a elegir a su gente otra vez porque quiere controlar el Poder Judicial, en fin, y paralelo, no deja de ser importante, senador, se está llevando adelante una recolección de firmas para precisamente acelerar un proceso de reforma judicial. Todo esto, ¿cómo va a influir, senador, en este proceso que apenas estamos comenzando? Sí puede influir, Antonio, ¿no? Porque el contexto político en el que se vive puede influir favorablemente o negativamente, dependiendo cómo se le encauce, cómo se le tome. Pero así también decía en el año 2021, recordará cuando empezamos en la primera legislatura, nos exigían de una vez el proceso de preselección del defensor del pueblo, ¿no? Entonces ellos decían, cuando me refiero a ellos, la oposición decía que íbamos a elegir a un defensor que responda al partido de gobierno, no creían en el proceso, no querían participar. Finalmente hemos dado una muestra de transparencia, de responsabilidad, cuando aprobamos por unanimidad un reglamento de preselección y designación del defensor del pueblo. Recordará usted entonces, de la misma forma, ahora si bien hay susceptibilidades, yo creo que está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplir su mandato constitucional, porque nadie tiene los 2/3, así que puede ser una fortaleza como una debilidad. Una debilidad porque pueden aprovecharse de ese mecanismo de obstrucción, de veto en la minoría política, pero también una fortaleza para poder incorporar estos contenidos mínimos ajustados, consensuados, cumpliendo los estándares internacionales, las exigencias, las recomendaciones de cómo se debe conformar un órgano judicial a través de sus altas autoridades. Entonces, va a depender de esa voluntad política para con el país, porque ante todo tenemos que anteponer siempre los intereses de la mayoría por encima de intereses particulares, partidarios, corporativos. Entonces, ese es el llamado. Yo creo que el encuentro eh, real y práctico puede ser el momento en que podamos trabajar como asamblea, con las tres fuerzas políticas, el reglamento del proceso de preselección. Ahora bien, las iniciativas que vienen de la sociedad civil organizada, de algunos sectores, como el grupo de juristas independientes que se hacen llamar así, bueno, seguirá en el marco de los canales que establece para este tipo de procedimientos, que creo que están en una etapa de recolección de firmas, pero nosotros tenemos ya un mandato, no podemos esperar, porque además ya se comentó bastante, esto es un proceso, un evento expectatísimo, no sabemos si va a concluir o no va a concluir, si va a ser a tiempo o no, pero nosotros no podemos estar supeditados a ese proceso que se está tramitando ante el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tenemos que cumplir porque las reglas de juego ya están establecidas en la Constitución con relación a la conformación del órgano judicial. Senador, una última pregunta. ¿Qué pasa si el proceso se frustra, si no pueden avanzar? ¿Hay algún plan B o hay alguna salida constitucional, digamos, para tener nuevas autoridades judiciales? Yo estoy convencido de que es cumplimiento de la Constitución. No hay otra salida que no sea la Constitución, porque claramente dice que el proceso de preselección es una atribución de la Asamblea, 158, numeral 5. Y bueno, el pueblo boliviano elige con su voto, artículo 182 de la Constitución. Entonces tenemos que cumplir estos dos momentos importantes, preselección y elección de altas autoridades judiciales. No hay otra norma, jurisprudencia, simplemente es cumplimiento de la Constitución. Nosotros tenemos que
maximizar los esfuerzos para lograr este objetivo. De lo contrario, estaríamos negando la posibilidad del pueblo boliviano de contar con altas autoridades judiciales. Estaríamos llevando a una situación de caos, de legalidad, de inconstitucionalidad, Antonio, porque la periodicidad de mandato de las altas autoridades del órgano judicial es de 6 años. Entonces, este año cumplen. Entonces, lo contrario sería simplemente empeorar la crisis de la administración de justicia, que exige su transformación, su mejora cualitativa, su transformación profunda, desde luego. Entonces, yo creo que la oposición, así como el oficialismo, tiene que tener esa responsabilidad histórica con el país. Perfecto, senador. Le voy a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Seguramente este es un tema que de a poquito se va a ir calentando y por supuesto que vamos a estar en permanente contacto. Senador, que tenga buen día. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy buenos días, Antonio. Un abrazo.